Muy bien, ahí estamos comenzando la grabación de este episodio de podcast, de este nuevo episodio de podcast, que hoy me acompaña un alumno actual, no puedo decir exalumno todavía porque está finalizando, así que todavía es alumno actualmente del programa. Ahora se va a presentar y estamos en este grupo de episodios del podcast que son entrevistas con alumnos, con exalumnos, que siempre digo que lo que vamos tratando de hacer es conocer la historia, el recorrido de cada uno, los obstáculos que tuvo que enfrentar, y a partir de eso ver qué aprendizajes podemos tener, nos pueden quedar de cada uno de las historias de psicólogos, que yo siempre digo que en una época era poco hablado esto, ¿no? Vos terminabas la carrera y bueno, medio que te arreglabas cómo hacer y ibas preguntando un poquito allá, pero no había como muchas opciones de sistematización o de profundización como las que por ahí disponemos hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenido Tomás. Si querés primero presentate como para que te conozcan un poco. Bueno, ante todo, muchas gracias, Nico. Mi nombre es Tomás Laza, soy licenciado de la Universidad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí el año pasado, en 2025. Y bueno, nada, ahora cursando el primer trimestre de 2026 esta capacitación. Bien. Y Tommy, bueno, muchas de las cosas que vamos a ir charlando tienen que ver, como decíamos, con este proceso, ¿no? Pero principalmente cuando, bueno, estabas terminando tu carrera y demás, ¿qué fue lo que en ese momento te preocupaba o te resultaba difícil? ¿Qué era lo que vos más sentías como un obstáculo? No tanto en el final de la carrera, para ser sincero. Yo cuando inicié la carrera de psicología, quizá arranqué con la idea de lo que a todo el mundo le suele ocurrir, o yo calculo que a muchas personas, que es la imagen del psicólogo en consultorio, ¿no? Entonces, cuando inicié la carrera, yo me visualizaba quizá desde esa rama de la psicología, desde ese ámbito de aplicación. Conforme fue avanzando la carrera, fui viendo distintas cuestiones, distintas ramas de la psicología también, pero principalmente me capacitaron en psicoanálisis. Eh, y luego de todo eso, yo empecé a encontrar más obstáculos, quizá una vez ya recibido, más allá de las cuestiones burocráticas que uno va aprendiendo, que tiene que matricularse, que tiene que hacer diversas cuestiones. Eh, Quizá una de las dificultades era, bueno, decir, me recibí, tengo la teoría, pero eh, ¿cómo intervengo ante un paciente? Por ejemplo, cómo llevo una terapia a cabo? ¿Cómo actúo de tal manera de saber que estoy eh, haciendo un bien a la otra persona, ¿no? En cierto punto. Y nada, estuve realizando diversas capacitaciones en otras instituciones, pero bueno, no me encontré en esos espacios aún. Entonces, cuando encontré la alternativa del espacio de Eduquera, me resonó un poco a través de lo que fui viendo las publicidades, en la semana que fue de aprendizaje en terapia, que no me acuerdo bien cómo se decía en ese momento. La semana yo aprendo terapia práctica, que ahora vamos a volver a. Exactamente. Me fue resonando un par de cuestiones y bueno, vi que tenía como una metodología para empezar con la clínica, entonces dije, bueno, quizá pueda llegar a tener que ver con lo que estoy buscando y en base a eso fue que ingresé en la capacitación. Bueno, buenísimo. Me gustaría como detenerme en algunos puntos que mencionaste, como cuando dijiste esto de, claro, cómo atiendo a un paciente, ¿no? Cómo guío un proceso de terapia, cómo sé si estoy haciendo un bien o no, y eso que te frenaba o te era como un obstáculo, ¿qué ideas previas tenías o cómo era tu visión de la psicoterapia en ese momento, antes de todo esto que aprendimos y de todo lo que vos aprendiste después también, ¿no? Yo una de las capacitaciones que hice, que no la terminé, la dejé a medio término, era de terapia cognitivo-conductual, pero yo tenía la idea de una terapia mucho más conversacional, en cierto punto. Lo que me llamó
la atención de la capacitación que estamos haciendo ahora es que se dan tareas o es más conductual que cognitiva en cierto punto. También he asistido a terapia propia y estoy más acostumbrado a una terapia conversacional en cierto punto. Entonces, encontrar con qué quedar tareas, con que las intervenciones que nos encontramos como exposición o activación conductual, encontrarnos con esas cuestiones, es un cambio de perspectiva y es un poco abrirse a algo que uno que quizá no está tan acostumbrado en cierto punto, pero al mismo tiempo decir, bueno, hay otras herramientas para intervenir y está bueno justamente poder tener una explicación más profundizada de cómo son esas intervenciones. Claro que ahí paso al otro punto que mencionabas, que vos venías haciendo entonces otras formaciones o habías hecho otras capacitaciones. ¿Y qué sentís que, o sea, por qué sentís que quisiste hacer ese cambio? ¿Qué sentís que pasó ahí o qué faltó de esas capacitaciones que no te terminaron de apuntalar? Si es que ocurrió eso, ¿no? No sé, no sé. La cuestión principal es un poco que no me encontré, no encontré mi estilo dentro Ujú. de esas formas de terapia que me iban capacitando, en cierto punto. Yo Bien. diría que la principal barrera quizás fue esa, o lo que me llevó a dejar otros espacios de capacitación. Pero Ujú. después, bueno, cada uno tenía distintas características, eran también distintas ramas, porque uno era más relacional a la cognitivo-conductual, otra era más relacional a la sistémica. Entonces, como que, bueno, nada, es una búsqueda de con qué terapia o con qué tipo de tratamiento yo me siento cómodo para poder dedicarme a la atención de pacientes. ¿Sentís que influyó también tu proceso propio terapéutico de verlo desde otro lado y decir, tal vez me hubiera gustado hacer otras cosas o que me propongan, o no tuvo que ver? No, de por sí, yo mi proceso terapéutico, el que yo tengo con mi terapeuta, me es un espacio más que nada de acompañamiento en todo este proceso y en otras cuestiones que me fueron pasando de hace más tiempo, pero no creo que me haya influido demasiado en esa cuestión. Sí, quizá lo que sí me influyó fue en esto que decía antes de tener una perspectiva más conversacional de lo que es una relación Claro. terapéutica, un tratamiento. Eh, pero no creo que haya influido demasiado tampoco en lo que yo decidía capacitarme posteriormente. Ok. Y bueno, recién mencionabas la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, algunas actividades a las que después, viste que dentro de la formación yo las menciono porque son como un puntapié donde empezamos a ver cosas y hay mucho por ver. Pero ¿qué fue lo que te gustó particularmente de ahí, lo que te llamó la atención de lo que vimos en esa semana? El ver la cuestión desde otra óptica, en cierto punto. Uno cuando se inicia, por ejemplo, una capacitación de terapia cognitivo-conductual, le enseñan mucho lo que es la relación emoción, pensamiento, conducta. Eh, y como que se busca abordar, pero más desde esa perspectiva. En cambio acá había como otra perspectiva, un poco más conductual incluso, que era al ver las cuestiones de antecedente, respuesta, consecuente, como que ya era una visión distinta de cómo, cómo pensar lo que una persona trae a sesión, en cierto punto, ¿no? Claro. También un poco me resonó también porque yo trabajo en ámbitos de personas con discapacidad y a veces hacemos registros, por ejemplo, de las conductas que tienen los usuarios o las personas que asisten a otros espacios. Entonces era como decir, bueno, cuánto de esto quizá también puedo aplicar en mi trabajo en cierto punto o buscarle la vuelta también desde ese lado. Más allá que esto es para terapia, perdón, para tratamientos quizá más para trabajar con personas con ansiedad, con depresión o con otras cuestiones, ver qué herramientas quizá podía también llevarme para poder aplicarlas a otro ámbito. Bien, buenísimo. Y cuando estabas frente a, que siempre les pregunto, a las últimas entrevistas estuve preguntando esto, ¿tuviste como algunas dudas antes de inscribirte? ¿Y qué sentís que te hizo tomar la decisión? ¿Viste dudas de decir, mira, no sé, qué sé yo, puede ser, puede no ser"? ¿Y qué dio el puntapié de que digas, sí, lo voy a probar esto?
Dudas es más que nada el decir, bueno, uno sabe que está invirtiendo ciertos recursos económicos que uno tiene y ver de poder, obviamente, saber comprometerse. O también decir, bueno, no sé, tengo la posibilidad de introducirme en esta capacitación o tengo la chance de otras capacitaciones más largas. Lo que está bueno en este espacio, en cierto punto, es que todo lo que aprendemos es bastante profundizado y aparte que es un curso corto, en cierto punto, porque son cursos de 5 meses, si no me equivoco. Sí, En no me cambio, sentido, quizá sí. cuando uno se... Bien. En cambio, cuando uno se compromete con otras capacitaciones, quizás se compromete a un espacio de año, 2 años, es otra inversión. Entonces, para tener un primer acercamiento y decir, bueno, pruebo con esto y a ver cómo resulta luego, si me animo a hacer clínica o no, fue lo que me ayudó un poco a tomar la decisión de arrancar el curso. Y ahora que lo ves a posteriori, ¿no? Que estamos en la parte final del proceso, aunque tenemos clases por delante, pero ¿sentís que valió la pena el esfuerzo, el tiempo, la inversión y respecto de lo que a donde te fue llevando el proceso, que ahora lo vamos a charlar? Siento que valió la pena, siento que de por sí todo aprendizaje suma. Eh, Después, como es, yo seguiré viendo si me animo a dar ese paso respecto a la atención de pacientes o demás, pero creo que es una cuestión más propia, más que algo debido a las capacitaciones que yo tenga o al marco teórico que tenga, ¿no? Claro. Eh, pero después de eso sí, siento que aprendí cuestiones en relación a lo que es primera entrevista, aprendí cuestiones en relación a lo que es conceptualizar un caso, a qué situaciones que me pueda traer el paciente priorizar, aprendí lo que son algunas intervenciones como activación conductual, como exposición, que eso habitualmente hay que esperar demasiado tiempo en otras capacitaciones más largas para poder empezar a ver ese tipo de intervenciones. Eh, Vimos algunos acercamientos en relación a análisis funcional de la conducta, perdón, eh, terapia analítico-funcional, perdón, que también son algunos aportes que son valiosos y que creo que suman para uno poder pensar en la intervención con sus verbalizaciones, por ejemplo. Así que siento que la verdad todo conocimiento suma y que el espacio por sí es valioso y brinda, que brinda aportes para esto, ¿no? Para decir, bueno, todavía estoy en la duda de en qué especializarme, en qué rama dirigirme, quizá cuando uno está empezando en el mundo de los posgrados, post recibirse o cuando está finalizando la carrera, creo que es una buena aproximación y una buena cantidad de contenido. Bien, bien, buenísimo. Y si tuvieras que mencionar cuál fue el primer cambio que notaste, ¿no? Puede ser un cambio de paradigma, puede ser un cambio porque incorporaste algo muy importante, una herramienta, un conocimiento que no tenías. ¿Cuándo dirías que ocurrió? Y, no sé, al primer mes, al segundo mes, al tercer mes. ¿Cuándo sentís que fue el primer gran cambio y debido a qué lo sentiste? Creo que en su momento, como que en todo el momento hay como cambios, si se quiere decir de alguna manera, porque cuando uno no está tan acostumbrado a estas cuestiones, al análisis función de la conducta, al tema de las intervenciones, al tema de conceptualizar el caso, creo que uno siempre va teniendo como cambios a lo largo de la cursada, ¿no? Va tomando posiciones en base a lo que van aprendiendo, también, por ejemplo, no sé, el uso de autorregistros, y uno dice, bueno, por ahí uno después utiliza los autorregistros o no, pero por lo menos aprendiste el recurso, ¿no? Donde quizás yo vi algún cambio que diga algo que me llamó la atención, fue el tema de plantear las problemáticas en 3 tipos de conducta, que era la pavloviana, la operante, la gobernada por reglas, o también creo que es un recurso muy útil en lo terapéutico, el tema de jerarquizar las temáticas que trae el paciente a sesión, que veíamos con el tema de gravedad, causalidad, simplicidad y no me sale el otro. Lo Bueno, micro y lo macro. después del Lo módulo micro y lo 2 no me macro. sale ahora. Sí, lo micro y lo macro.
Claro, entre otras cosas. pero antes de lo micro y macro. La jerarquización de los problemas que trae el paciente a sesión. Ah, sí, Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo Y la es? relación entre los problemas también habíamos visto que es sí. O sea, eso te ordenó lo de las tres tipos de conducta y la forma de pensar la evaluación. Claro, o al menos me brindó una nueva perspectiva, también diría. Bien, No sé hasta qué punto me ordenó en el sentido de que digo, bueno, las cosas son así, pero sí que me dio una nueva perspectiva, o al menos una cuestión que digo, bueno, puedo tomar este aporte para mi trabajo futuro. bien, buenísimo. Eh, ¿Sentís que hay algún fenómeno psicológico de los que habías estudiado, escuchado, tanto en el lenguaje coloquial, viste, como uno dice las emociones, los pensamientos, no sé, la depresión, la ansiedad, cualquier fenómeno psicológico que en un momento por ahí anterior a la cursada lo pensabas de una forma y ahora cambió esa forma en la que lo pensaste, ¿y cómo lo pensás ahora? Si te ocurrió con algún concepto, fenómeno. Para ser sincero, lo que yo siento que por ahí se amplió un poco el abanico, la forma de conceptualizarlo es con el tema de ansiedad, más que nada con el tema de los factores de mantenimiento de la ansiedad, o cómo se conceptualiza la ansiedad y demás. Si yo tuviera que decir, me cambió un poco la perspectiva respecto de cómo ver ciertos diagnósticos clínicos, diría que sería de la ansiedad. ¿Que tenías una visión distinta o por ahí más cognitiva? ¿O qué fue? No, tenía una visión más en relación al DCM, en cierto punto. Más relacionado a lo que es la Facultad de Psicología. En Bien, cambio, el ver, bueno, esta cuestión de, eh, ¿cómo es? Que las cuestiones de ansiedad tienen que ver con la conducta que tenemos, el tema de buscar la exposición, o también, bueno, un poco la depresión también me cambió la perspectiva, esto de los cambios de humor, o los cambios de estado de ánimo, perdón, se relacionan a también las actividades que hacemos, a buscar reforzadores, a buscar actividades que sean placenteras y cómo a través de la acción es que va cambiando el estado de ánimo de la persona. Ahí fue un poco cómo fue cambiando esas cuestiones. bien, buenísimo. Sí, le hiciste como el cambio más fuerte en lo que es la concepción de la psicopatología, me parece por lo que me contás, que sería el fenómeno de ansiedad, depresión, le agregaste algo a lo que ya sabías. Claro, o sea, yo antes tenía, como decía, antes tenía una visión muy, del DCM en cierto punto, y esto me dio una perspectiva más conductual que también da un poco más una visión de, bueno, cómo intervenir. Entonces, por ahí en el futuro me tocará atender a una persona con depresión, por ejemplo, más allá de que tenemos la herramienta de protocolo de activación conductual. Otra cuestión también es decir, bueno, yo sé que tengo que buscar actividades que sean placenteras para la persona, tengo que buscar actividades que sean reforzantes para la persona, eh, y como saber eso da otra óptica respecto al trabajo en clínica. Bien, buenísimo. Em, Esta es una pregunta más, no sé si rara es la pregunta, porque depende también si ibas a empezar a atender o no vas a empezar a atender, o ya estás atendiendo a pacientes, pero por ahí la podemos plantear, que es, ¿qué problemas sentís que seguirías enfrentando hoy, ¿no? Como una línea temporal donde no hubieras hecho la formación, no hubieras aprendido estas herramientas, y si miráramos al Tomás de esa línea temporal hipotética, ¿qué problemas se estaría enfrentando hoy si hubiera decidido posponer la formación? No, yo creo que realmente el tema sería, eh, hay cuestiones que yo todavía sigo manteniendo, aún, eh, tengo como ciertos obstáculos respecto de animarme a atender, pero bueno, son cuestiones más Ok, personales. Lo que yo creo que sí, que hubiera pasado, yo creo que me hubiera arrepentido de no haber tomado la chance. O sea, vi las publicidades, la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, y la verdad que todo eso me había llamado la atención en su momento, y creo que de no haberlo hecho me hubiera arrepentido de decir, bueno, tenía los medios para hacerlo, tenía la posibilidad y me llamaba la atención la capacitación, ¿por qué no lo hice?
Principalmente Claro, creo que me hubiera ocurrido eso. Eh, pero después, bueno, hay cuestiones que la capacitación va acompañando y que obviamente ayuda a que se puedan sortear otro tipo de obstáculos. Y hay obstáculos que también son más personales y que, bueno, ya trasciende lo que tiene que ver con la capacitación y tiene que ver más con una cuestión de desarrollo personal en cierto punto, ¿no? claro. Sí, sí, clarísimo. Que después si querés, o sea, esto entre paréntesis, pues si lo podemos sacar de la entrevista, pero contame, o para no profundizarlo acá, pero si querés me mandás un audio, me contás y lo charlamos. Si hay algún obstáculo, algún desafío que sentís que ahí quedó como alguna fricción para empezar o algo, sabés que me puedes escribir. Muchas Lo gracias. dejo como idea porque está bueno trabajarlo. O ver qué podemos agregar ahí para apuntalar eso. Em, Bien, entonces, claro, si vos miraras como que es mejor tu vida profesional, o sea, preferís tu vida profesional con la formación que sin ella, o hubieras preferido lo que elegiste que es hacerla, ahora que ves lo que aprendiste. Sí, sinceramente prefiero haberla hecho y prefiero tener el conocimiento que adquirir en este espacio, porque como Ujú, digo, más allá de las perspectivas distintas que brinda, que no es muy habitual, como digo, he hecho terapia de terapia, perdón, he hecho capacitaciones de TCC, he hecho terapias perdón, he hecho capacitaciones, perdón, en relación a sistémica, a lo que es terapia breve estratégica, y la verdad que, bueno, esta capacitación, este espacio brinda otra mirada a la psicología que quizá no es tan habitual encontrar y entonces digo, bueno, eh, es una forma de abrir aún más el panorama y decir, bueno, hay otras alternativas. bien, clarísimo. Em, si tuvieras que elegir una herramienta, idea o concepto aprendido que fue el favorito o el que más te gustó, ¿cuál dirías? Está difícil porque todavía no estamos terminando la capacitación, ¿no? O sea, estamos Puedes decir terminando, del pero módulo 1 al 4 que es donde hay claro. más cosas nuevas. Porque a lo largo de la capacitación se han aprendido distintas cosas. Una cosa que quizás yo estoy intentando aplicar ahora a mi trabajo profesional y ver cómo la situación es, por ejemplo, el dar instrucciones. Eh, pero también, como decía antes, la jerarquización de los problemas que un paciente puede traer a sesión, para mí resultaría útil el día de mañana cuando atienda, Ujú. o también el ver... eh, volviendo al módulo uno, el ver los problemas que se pueden aparecer en sesión, clasificándolo en tres grandes problemas, en pavloviana operante o gobernada por reglas, también creo que es una forma de clasificar bastante útil, como también ver las intervenciones eh, como es de posición, de activación conductual, de reestructuración cognitiva, de fusión, también es bastante útil, entonces no tengo ¿Te de por sí gustaron una favorita. claro, como muchas de las cosas te gustaron o te sirvieron y medio que te es difícil elegir una sola? Sí, porque Como, siento que la realidad que hay muchas cuestiones que pueden resultar útiles. Tendré que ver el día de mañana cuando esté atendiendo cuál será mi favorita, cuál será la que más me resulte de utilidad. mm. Pero siento que de por sí hay varios aportes en los distintos módulos que se van dando en el espacio. Qué bueno esto que mencionabas recién, porque al principio de la entrevista me decías que habías entrado un poco con el interés también de aprovechar tal vez alguna de las herramientas para tu área de discapacidad, para lo que vos trabajabas. Y eso, por lo que veo, como que medio que pudiste hacer algo de eso, estás probando las instrucciones, pudiste aplicar algo más. Por ejemplo, no sé, hay situaciones que eh, quizá uso más una lógica de enfrentarse a la experiencia en algunas situaciones. Eh, por ejemplo, no sé, hay un conflicto entre dos personas y esas personas no se quieren hablar, por ejemplo. Entonces, no, yo promuevo que haya diálogo y con eso, si bien no estoy haciendo un tratamiento de exposición o no estoy haciendo una terapia de exposición, sí hago que las personas se expongan en cierto punto o uso un poco esa lógica para decir, bueno, enfrenten la situación.
¿no? Un poco. claro. Si bien la posición tiene que ver con otras cuestiones, porque tiene que ver, por ejemplo, con el tema de enfrentar situaciones temidas o predicciones que uno hace, sí puede tomar la lógica quizá de esa herramienta y decir, bueno, ¿cómo la aplico? ¿No? En cierto punto. Pero más que nada por ese lado. Sí, que es cierto que si bien lo tenemos como protocolizado, la exposición, ¿no? La otra vez hablábamos en clase de la fobia a hablar, del pánico, que puede hacer un comentario la clase que viene, les contaba, en el chat de hoy. Pero eso no quiere decir que otras cosas que son como pequeñas o como moléculas de fenómenos psicológicos que van ocurriendo ahí, como por ejemplo esto, ¿no? Estar en presencia, porque el hecho de que alguien tenga que estar hablando con alguien que tuvo una dificultad, una tensión, ¿no? Que pudieron haber quedado cosas condicionadas, asociadas a esa persona, el hecho de que esa persona esté pasando tiempo, o uno le haga pasar tiempo hablando con esa persona y bueno, va produciendo la respuesta emocional y va haciendo muchos aprendizajes inhibitorios ahí o extinciones, que es lo mismo que pasa cuando una persona nos cae mal por X motivo, a veces no sabemos bien, y de repente pasamos más tiempo con esa persona por X motivo, también puede ser una situación laboral, escolar o de facultad, y de repente empezamos a decir, bueno, no, en realidad no era como yo pensaba, no era tan desagradable o no me cae tan mal, y empezaron a suceder esos mismos procesos, ¿no? Y Este, aparte de eso, también pasa, no sé, por ejemplo, también ahora soy más consciente en algunas cuestiones de las intervenciones que yo hago. Yo, por ejemplo, uso mucho el reforzar positivamente aproximaciones a las conductas deseadas, por ejemplo, pero eso es algo bien. que yo hacía más naturalmente, Ujú, que quizás lo hace mucha gente realmente cuando trabaja en discapacidad, claro, pero también yo me doy cuenta que busco generar como un vínculo agradable, por ejemplo, con las personas con las que trabajo, sean compañeros de trabajo o sean los usuarios. Y ahora con la capacitación yo me doy cuenta que quizá hay veces que uso mucho el tema de buscar condicionar apetitivamente, en cierta forma, ¿no? bien, Entonces es como que es difícil extrapolar la capacitación y llevarla a otro ámbito como lo que es discapacidad, porque no está mucho como enfocada a eso, pero se van viendo ciertas cuestiones de algunas herramientas o de algunos conceptos que cuando uno se da cuenta dice, bueno, en este caso estoy haciendo esto, ¿no? Eso es un claro, poco los aportes que dan un poco también o que ayudan un poco el tema del análisis funcional de la conducta, tanto de las personas para las que trabajamos, como también de uno mismo, en cierto punto. claro. Sí, que a veces me surgen reflexiones de esto que planteás. Primero que eso del reforzar, viste que vos decías, lo hacen mucho en discapacidad, lo podríamos hacer perfectamente en la clínica de otra forma, en otro contexto, en la clínica cotidiana, ¿no? Claro, De hecho, FAP muestra eso y ahí vemos como la transversalidad de la intervención, que es un poco lo que yo rompo bastante con eso, into bastante con eso, no sé cómo se dice, hay personas que escuchan de México, pero bueno, es como, insisto mucho con eso, eh, que es de que hay ciertos procesos de la intervención que son transversales. No importa qué, ni importa dónde, ¿no? Es difícil dar esa batalla porque está todo sectorizado, el campo de la salud mental, o todo como esto para esto, pero en realidad hay cierta transversalidad. Después pensaba en esto de, vos decías, claro, la traspolación exacta de lo que estamos viendo de todo perfecto a la clínica, a la institución donde esté, donde sea que esté, discapacidad, no es perfecta, y sí. Y también pensaba, claro, muchas veces la aplicación consiste en esa nueva toma de perspectiva de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque digo, claro, la aplicación la vemos muchas veces concretizada nosotros. Si no la vemos en algo concreto que hacemos, decimos, esa es la aplicación. Pero también que vos digas recién, como estabas comentando, a mi entender, es una aplicación que vos digas, no, me pasa que el análisis funcional o con cierta forma de ver, lo veo distinto esto.
o algo así dijiste, o lo Claro. planteo distinto, o entiendo por qué, bueno, eso ya también es una aplicación. Eh, Porque eso deriva en decisiones clínicas y decisiones clínicas que son más rápidas, menos rápidas, apuntan para un lado, apuntan para el otro y producen ciertos resultados. No, y aparte de Eh, eso también permite a uno como replantearse las intervenciones que hace, ¿no? Quizá, Bien, bueno, enfatizar en lo mismo, o sea, en el ámbito de la exacto, discapacidad es un poco distinto, ¿no? A diferencia de lo que es en un ámbito clínico. Pero, eh, como es, como que uno también se replantea, bueno, tengo que tener cuidado con esta intervención porque puedo ya estar haciendo una cuestión de castigo, bueno, tengo que tener cuidado también acá porque estoy reforzando una conducta, pero estoy reforzando una conducta problema o estoy reforzando una conducta terapéutica. Eh, Como que también da esa visión un poco y uno va excelente. analizando también las intervenciones. Bien, esto que decís me parece súper importante. Yo lo considero esto como aplicación del conocimiento, pero por si alguno está escuchando y le sirve, esto que dice Tommy es muy relevante porque ¿qué es la pregunta de qué estoy haciendo y por qué? ¿Y para qué? ¿Qué estoy queriendo lograr acá? Ya salimos del en discapacidad se hace esto, o al chico de tal edad que tiene problemas de lenguaje hay que hacer esto, sino que es, espera, déjame orientarme en la situación, conocer más de los disposicionales, de la persona, de la historia, porque hacemos también la historia de la respuesta, de los autorregistros o de lo que observo si estoy en una institución, y déjame pensar lo que estamos haciendo, más allá de que hay que hacer esto, sino que por qué, para qué y qué está. Y esa es la revisión del psicólogo de su propia intervención, que obviamente cambia la estrategia, nos lleva para un lado o para el otro y cambia los resultados en terapia. Eh, Así que me parece muy importante, creo que lo decía el otro día en una clase, pero lo comento acá por si le sirve a alguien, siempre estar pensando por qué hacemos, ¿no? Por qué pasa lo que pasa o por qué lo hacemos. No solo hay que hacer esto o qué hacemos, sino por qué. Muy bien esa última observación que hiciste. Bueno, últimas preguntas, no te quiero robar mucho tiempo. Se está poniendo interesante igual la charla. ¿Qué, o sea, ¿qué diferencias ves entre el profesional antes de la formación? Si tuviéramos que hacer como un antes y un después, ¿viste? Como hacen en las imágenes, bueno, antes tal cosa, después. ¿Qué diferencias principales decís entre el Tomás de antes y el Tomás de ahora? No me lo puse mucho a plantear tanto. ¿Te animás? eh, sí, qué sé yo. La realidad que si tuviera que decirlo, eh, creo que la gran diferencia es que ahora tengo una visión distinta de la psicología en cierto punto. No sé cómo decirlo. Como decía en un momento anterior de la entrevista, antes Ujú. tenía una visión más conversacional de lo que era un tratamiento psicológico y hoy en día sé que uno puede tener un rol más directivo, que puede participar más, que puede brindar tareas, que puede brindar tareas para el paciente, que puede eh, intervenir de distintas maneras con lo que son las conductas verbales también. Eh, si yo tuviera que decir qué cambió de mi visión como psicólogo o qué cambió de Tomás fue ese cambio de perspectiva, en cierto punto. Bien, como una cosa más troncal de los fundamentos de la psicología en sí, o de cómo percibir los fenómenos. Claro, más que nada de cómo analizarlos en cierto punto. Claro, cómo analizar los fenómenos psicológicos. Buenísimo. Por último, como para hacer yo le digo una recomendación honesta sobre el programa, no decir como simplemente, lo recomendaría, sí, sí, buenísimo, sino preguntarte bajo qué circunstancia del profesional que pueda estar escuchando esto, le recomendarías hacerlo porque le serviría y le sería verdaderamente útil. ¿A quién se lo recomendarías este proceso? Yo creo que lo recomendaría principalmente a las personas que están en la misma situación que yo, que están quizá o recién finalizada la carrera, porque la realidad es que yo me recibí el año pasado, o sea, llevo recién
menos de año y medio de recibido, pero también quizás las personas que están, no sé, en las últimas materias o como es, o realizando la tesis, que es un momento en el que quizá uno tiene más tiempo para empezar a indagar un poco en lo que son posgrados y otras cuestiones. Eh, pero nada, en esto, o personas que estén como con las ganas de empezar a hacer clínica y como que no tengan mucha perspectiva de cómo llevarlo a cabo, ¿no? Yo recomendaría a esa población. Después, como digo, todo conocimiento suma, y obviamente da una visión de la psicología que quizá no se encuentra con tanta frecuencia, porque quizá uno ve de psicoanálisis, ve más lo que es inconsciente, ve otras cuestiones. Si uno ve más sistémica, trabaja más una visión en relación a pensar las personas insertas dentro de un sistema, en cierto punto. Cuando Ujú. uno trabaja TCC, trabaja algunas cuestiones en relación a lo conductual, porque es terapia cognitivo-conductual, pero quizá ve además esto que yo decía antes, esto de pensamiento, emoción, conducta, distorsiones cognitivas. En cambio, acá vemos una visión bastante más conductual de lo que es la psicología y es una perspectiva que es interesante, así que también a cualquier persona que quiera abrir un poco el campo y decir, bueno, quizá no me encuentro con las capacitaciones eh, más, más habituales de encontrar, es una buena alternativa. O sea, es un espacio donde entre todos se obtiene bastante contenido y en poco tiempo. Entonces después uno puede decidir, decir, bueno, continúo por este camino o, bueno, no me cerró por algún motivo y me abro otras perspectivas, pero por lo menos no es un compromiso grande de tener que estar 2 años dentro de una formación de Claro. posgrado u otras cuestiones, ¿no? Sí, yo siempre comento que, bueno, creo que lo dije alguna vez en clase, no me acuerdo si lo comenté en esta cursada, que los procesos de más de un año me parecen como muy desafiantes y no sé si son tan necesarios. El hecho de esto de los posgrados de 2, 4 años o 3 años, hay procesos medio locos o 2 años y medio, me acuerdo que una vez vi. Eh, a mí no me convence tanto, pero nada, también depende, ¿no? Depende mucho de cada proceso, de cada situación y de cada formación. Pero, y vos ahora conociendo tantos modelos, porque de repente conocés la sistémica, la TCC, el psicoanálisis, ahora te metiste a estudiar análisis funcional y lo vemos bastante profundo nosotros, ¿cuál sentís que es el más aplicable? Te estoy poniendo en un compromiso, pero igual es solo contra los autores, no hay nadie implicado de que esté vivo a esta altura. No, la realidad es que yo no diría que hay uno más aplicable. Yo creo Bien, que eh, hay muchos pacientes, hay muchas personas que necesitan tratamiento psicológico y creo que lo bueno de poder conocer distintas perspectivas o distintas orientaciones teóricas es la posibilidad de decir, bueno, el día de mañana que yo elija la orientación que yo elija, saber que esa orientación va a ser más beneficiosa para cierto tipo de pacientes, pero también saber qué pacientes poder derivar y saber derivarlos a qué tipo de tratamientos también, ¿no? En cierto punto. Eh, a ver, de por sí, el psicoanálisis quizá es algo con lo que quizá inició la psicología, como también con el conductismo, pero hay personas que quizá les conviene un dispositivo psicoanalítico, hay personas que les conviene un dispositivo sistémico, hay personas que les conviene un dispositivo de TCC más cognitivo o más estándar en cierto punto. Como que no hay que decir que es más aplicable para mí, sino que es lo más provechoso o que es lo que más podría beneficiar a esa persona en base a la conducta problema o al motivo de consulta que traiga sesión. bien. Está bueno eso que planteas, me gusta tu mesura al respecto, pero eso sería más como, yo lo veo por lo menos como la eficacia que va a obtener el paciente y coincido, porque te acuerdas que hablábamos en la última clase que no importaba tanto la característica del terapeuta o si era coaching o qué, sino lo que la persona como necesitara y le fuera útil, si bien hay mucho reparo para hacer ahí, pero desde el punto de vista del terapeuta, ¿también sentís que todas las herramientas se van como adaptando o hay algunas con las que te sentís más cómodo que con otras?
Sí que digo, bueno, dentro del ámbito en el que yo estoy ejerciendo actualmente, que es trabajo para personas con discapacidad, y digo, la realidad que el tema del análisis funcional de la conducta me es bastante aplicable. Por ejemplo, Bien, después el día de mañana, cuando haga clínica, me tendré que fijar, ¿no? Pero sí que una visión más conductual te permite otra perspectiva, en cierto punto, y permite hacer todo como más concreto. No estar buscando tanto, no sé, en el caso de que una persona haga psicoanálisis, estar buscando cómo operar el inconsciente de esa persona. En caso de TCC estándar, buscar las distorsiones cognitivas o esas cuestiones, ¿no? O lo que son las creencias centrales, sino que acá se trabaja más sobre la conducta de la persona, en cierto punto, y se busca modificar eso, modificar los aprendizajes, modificar el comportamiento y brindar repertorios más adaptativos en base a lo que la persona busca, ¿no? En cierto punto. bien. Bueno, Tommy, clarísimo y te agradezco que hayas participado. Me gustó la entrevista. Siempre pienso que tenés un perfil así como muy medido, muy racional y aporta ese equilibrio. Así que nada, me alegro que hayas hecho la formación y espero que te animes a arrancar, que me cuentes ahí qué anda pasando, que te doy una mano con eso. Pero bueno, primero y sobre todo, gracias por sumarte. Lo veremos más adelante, pero bueno, son cosas a seguir resolviendo de a poco. Gracias por el espacio y nada, también disfruté la entrevista. Muchas gracias. Dale, gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Saludos.